Supuestamente ya está transmitiendo. Y ahorita lo felicito. Ahora se transmite. Continuamos con líder noticias y como hemos anunciado, ya tenemos aquí en nuestros estudios a través del hilo telefónico y gracias a la tecnología también, tenemos la comunicación desde Francia con Chancayano Antirreina, un amigo nuestro también con quien periódicamente conversamos. Estábamos viendo que fines de marzo tuvimos la última entrevista y hoy estamos nuevamente aquí en el programa. Y muy buenas tardes, por tu saludo al pueblo de Chancay. Gracias por esta comunicación. Buenas tardes, Gina. Muchas gracias a ti por invitarme nuevamente. Un saludo a toda la gente de Chancay que nos escucha y que nos ve, ¿no? Ahora gracias a la tecnología. Y nada, bueno, aquí para conversar un poco sobre esta situación tan grave, tan difícil, que no solo aqueja al país, sino bueno, a todo el mundo. Sí, efectivamente, Andy. Imagínate, justo hablábamos, ¿no? Que el 27 de marzo te había entrevistado, estábamos en cuarentena, estamos ahora fines de mayo y seguimos en cuarentena. ¿Qué te parece de toda esta situación que se está viviendo aquí en el Perú? Bueno, la verdad es que grave. A ver, aquí en Francia también la cuarentena ha durado más o menos lo mismo. Bueno, había durado más o menos lo mismo porque ya se ha terminado. Ya la gente ha empezado a salir, ha pedido su trabajo, ¿no? Pero en Perú, digamos que las cosas se han dado de una manera que el gobierno no esperaba, pero que si nos fijábamos en cómo estaba nuestro país, en las condiciones de nuestro país, era algo que se podía esperar, ¿no? Creo que ha sido bastante doloroso ver cómo el gobierno no ha podido reaccionar, sobre todo en las cuestiones económicas, ¿no? Y eso me parece que ha sido un grave problema y la verdad es que las cifras están ahí, llevamos semanas de cuarentena, pero los contagios no se detienen y esto es ¿por qué? Porque la gente tiene que salir a la calle, está obligada a salir a la calle, se prometieron unos bonos que llegan tarde, entonces las condiciones materiales que existen en Perú han impedido que el plan de una cuarentena bastante anticipada, podríamos decir, porque en Perú se hace la cuarentena un día antes que aquí en Francia, cuando en Perú había muy pocas víctimas mortales y muy pocos contagios, ¿no? En Francia en ese momento ya habían cientos de víctimas mortales, ¿no? Y sin embargo, nuestra precariedad económica ha impedido que esa antelación haya funcionado. Claro, sin embargo, lo que tú manifiestas, Andy, la precariedad del sistema de salud, que creo que también hablábamos en una anterior entrevista, se ha demostrado no solamente en el tema de salud, sino en el tema de educación, que se están viendo los problemas graves ahora, el tema económico, que es muy difícil, parece ya de sostener. Y bueno, lo que manifiesta, ¿no? La gente que sale porque tiene necesidad de trabajar. Claro, algunos alaban a Vizcarra porque tiene supuestamente la posibilidad de prevalecer el tema en la salud antes que el tema económico. Sin embargo, desde acá pues tenemos otra visión de las cosas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, esto es una consecuencia del modelo económico, ¿no? De estos últimos 30 años que hemos seguido un modelo económico que es el neoliberalismo, ¿no? Un modelo que ha servido para privatizar muchas de los sectores y de los servicios públicos, para debilitar los servicios públicos. Vemos que los hospitales no pueden darse abasto, no podían darse abasto ya incluso en la primera etapa de la epidemia. Bueno, vamos a hablar del hospital de Chancay, que con la primera persona que estaba contagiada ya no podía, ¿no? Vimos cómo uno de los médicos de urgencias
pues salió en televisión nacional a decir que pues no se podía hacer nada, que no había los materiales, cuando solo había una persona, ¿no? Eso es grave, es triste, es doloroso y creo que nos tiene que servir también para el futuro, para aprender, para darnos cuenta de lo importante que son los servicios públicos, tanto en el sector salud, en el sector educación. Hace un rato estaba escuchando a la profesora de Tuna Jardín, como nos habla de la precariedad, de la falta de recursos de muchos de nuestros niños. Y claro que eso impide que avancen, que se van quedando atrás y cuando están grandes, cuando tienen que enfrentar, digamos, eh, el mundo laboral, pues han perdido mucho. ¿Por qué? Porque en esos momentos su precariedad, su falta de recursos no les ha dejado aprovechar el tiempo. Entonces, yo creo que eso es un resultado del sistema económico. Vemos cómo la presidenta de la CONFIEP sale a decirnos lo que tenemos que hacer. Sale a decirle, a ordenarle al presidente lo que tiene que hacer. Si el presidente de pronto dice que quiere o que quizás es necesario impedir o controlar el precio de los medicamentos, pues sale la CONFIEP y le dice, no, tú no puedes hacer eso. ¿No? ¿Por qué? Porque claro, hemos visto cómo están haciendo muchísimo dinero aprovechándose de la vida de la gente, ¿no? Están vendiendo medicamentos de 80 céntimos a 20 soles, vemos que las mascarillas se han multiplicado, y no es cierto que es por la falta de esos elementos, quizás el de las mascarillas, pero pastillas o medicamentos simples han sufrido un aumento de precio increíble, y eso se debe, ¿por qué? Porque quienes controlan las farmacias en el Perú son entes privados y mayormente hay uno que tiene el monopolio, que es el señor Rodríguez Pastor, ¿no? Y hay que añadir algo, el señor Rodríguez Pastor, la persona más rica del Perú, ¿no? Es además la primera persona que ha recibido ayuda de parte del Estado, es decir, ha recibido 10 millones de soles para, como ayuda para una de sus empresas que es Casa Andina, ¿no? Que es una red de hoteles. Entonces vemos para quiénes sirve este modelo. De repente tienes a mucha gente que tiene que salir todos los días, porque eso es otra. Si yo no tengo un frigorífico, un refrigerador en mi casa, tengo que salir a comprar todos los días porque no puedo comprar para una semana. Además, no tengo los recursos para ir al supermercado, comprar para una semana y luego quedarme en mi casa jugando la PlayStation y gritando desde la ventana, no salgas, no salgas, quédate en tu casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Es que tenemos a entes privados que controlan al Estado, que manipulan a los gobernantes y que impiden que éste reaccione. Es una complicidad, evidentemente, y eso también es una consecuencia de la indiferencia que nosotros mismos hemos manifestado frente al poder. ¿Por qué indiferencia? Porque muchas veces, y eso lo escuchamos mucho, mucha gente cree que simplemente tiene que trabajar y, bueno, ganar su dinero y que la vida termina ahí y pronto, pues, gastar por aquí y por allá. Y no hace ninguna vida en comunidad, no se preocupa por la comunidad. Pues el resultado está ahí. Si nosotros no nos preocupamos por la vida pública, por la política, por la comunidad, pues lo van a hacer otros. ¿Y quiénes son otros en el Perú? Mayormente son los corruptos, ¿no? Ahora mismo estamos viendo cómo la corrupción incluso en estos momentos de pandemia se está dando. Vemos en la policía, han habido un montón de despidos. ¿Por qué? Porque han comprado, por ejemplo, galones de lejía que valían 12 soles, pues los han comprado a 30, a 40, a 50. Son ladrones y además criminales, ¿no? Porque cada pedacito de dinero que se van llevando poco a poco, pues sirve para comprar medicinas, sirve para comprar respiradores, sirve para darle vida a la gente, para darle un bono. Si no nos indignamos con esto, no vamos a avanzar, ¿verdad? Efectivamente, Andy. ¿Qué te parece, por ejemplo, eh, esta función que ha cumplido la Organización Mundial de la Salud, que inició declarándolo pandemia, esta enfermedad? ¿Qué te parece las cosas que ha venido haciendo después de eso? Bueno, yo creo que las organizaciones internacionales en general, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo aquí en Europa, la Unión Europea, o por ejemplo en América también, la OEA, han mostrado su inutilidad.
han mostrado que no tienen capacidad para reaccionar, que no tienen la capacidad ni el compromiso para actuar rápidamente y para impedir que una pandemia como esta se expanda, ¿no? La OMS, es cierto, este es un virus nuevo, no lo conocemos mucho, no podemos vaticinar o recomendar un tratamiento porque de verdad no se conoce, eso es cierto. Pero las medidas, por ejemplo, que se tomaron en China, como la cuarentena, como el cierre de aeropuertos, como Wuhan es una provincia nada más donde se dio todo esto, pero hay 60 millones de habitantes, el doble del Perú. Y en China se paralizó ese lugar, se cerró totalmente, ¿no? ¿Por qué el gobierno chino puede hacerlo? Pues porque tiene la capacidad, que es un estado fuerte. El nuestro no, el nuestro es un estado débil, debilitado. Entonces, la OMS debió aprender de este ejemplo y debió recomendarlo a todo el mundo, ¿no? Y no esperar, por ejemplo, la cantidad de muertos que hay. Evidentemente, la OMS, al ser un organismo multilateral, pero sin la fuerza necesaria, no podía, por ejemplo, solo podía recomendar a Estados Unidos cerrar, pero bueno, Estados Unidos tiene mucho más poder que la OMS y por eso no le hizo caso y por eso tienen ya 100.000 muertos, ¿no? Pero hemos visto que son inoperantes y que continúan con estas informaciones contradictorias, ¿no? Que un día nos dicen, bueno, pues la cloroquina es buena. Sin embargo, ahora mismo están saliendo estudios en el cual dicen que la cloroquina empeora al paciente, ¿no? Y bueno, entonces, todos los pacientes que hemos estado tratando con cloroquina hasta ahora, pues a lo mejor le hemos estado dando muerte. Y es triste y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha estado dando mucha cloroquina. De hecho, el presidente ha dicho que él bebe cloroquina, que él bebe lejía y recomendaba eso. Vemos el tipo de gente que está gobernando, ¿no? Gente sin escrúpulo posible, multimillonarios, ¿no? Que les da mal a la gente, ¿no? Y en el Perú, a nuestra escala, pero también pasa lo mismo, ¿no? Vemos esa falta de empatía de mucha gente con recursos o que puede trabajar desde casa, ¿no? Que ha señalado al que sale, ¿no? Porque es cierto, no todos los que salen lo hacen por necesidad. Había mucha gente en la calle a veces que, que no debería estar, ¿no? Pero la mayoría de gente que sale lo hacía porque tenía que vender algo, porque tenía que comprar algo y porque tiene que comprar diariamente, porque no tiene la capacidad de comprar para una semana. Y también veíamos gente que pues, salía a ver si conseguía algo, si había algo, porque algo había que llevar a los hijos. Sí, efectivamente, el tema de los hijos es ahí, ¿no? Hijos pequeños o hijos adolescentes necesitan sí o sí dinero, ¿no? Y todos los días es salida de dinero exclusivamente para el tema de la alimentación. Así es que ahí hay algo que quizás no se ha visto desde el Ejecutivo, desde las grandes autoridades que tenemos en el Perú. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que hay un desconocimiento uh, de las élites de cómo se vive, cómo vive el pueblo, ¿no? Hemos visto cómo, y indiferencia también, porque vimos cómo el gobierno, en un primer momento, cuando recién empezó la cuarentena y tal, puso a disposición vuelos para la gente que estaba en Europa, en Estados Unidos, para que vuelvan, para que vayan a hoteles, a cumplir su cuarentena y tal, ¿no? Pero de pronto, cuando vimos que la gente, por ejemplo, en la costa, en Lima, ya no tenía que comer, ya no tenía nada, y bueno, y necesitaba volver a su tierra, ¿no? Volver a algunas zonas de la sierra, pues ya no había transporte, no se facilitó nada. Los caminantes. Exacto, se fueron caminando, eso fue terrible, eso fue exponer a la muerte, exponer a mucha gente a morir, ¿no? Sin ninguna respuesta de parte del gobierno, no importa. Sin embargo, el que está en Nueva York tranquilamente recibió su avión y volvió a Lima y se sentó y se fue a un hotel, a un hotel, ¿no? Esa es la diferencia y eso es lo que nosotros tenemos que interiorizar, lo que nos debería indignar mucho.
cómo nos tratan, cómo nos ven. Los trabajadores, la clase trabajadora, tiene que ver, que verse en un espejo y ver cómo desde parte de las élites, tanto del gobierno como la élite empresarial, que es al fin y al cabo quien gobierna, quien le dicta al gobierno lo que tiene que hacer, cómo nos tratan, cómo nos ven, ¿no? A pesar de que pues, es el trabajador el que genera la riqueza. Porque de hecho ellos están desesperados para que la cuarentena se acabe y para que la gente vuelva a trabajar. Muchas veces creemos que solo es el capital el que genera la riqueza y creemos que el trabajador pues, no hace nada, que se le hace un favor al trabajador cuando se le da trabajo. Pues no, ahora se ha visto que quien genera la riqueza es el trabajador que estaba en su casa y estaban presionando al gobierno para que esos trabajadores vuelvan a su lugar a su puesto de trabajo, ¿no? Claro, ¿no? En el caso del Perú se habla mucho de la informalidad, ¿no? Eso es algo que no se ha podido solucionar hasta el momento y que a pesar que termine la cuarentena parece que no se va a solucionar, vamos a seguir viviendo y trabajando dentro de la informalidad en muchos sectores. Sí, mira, creo que recordarás que desde el colectivo de peruanos en París eh, organizamos un concurso de crítica social en Chancay, ¿no? Y tomamos el tema del empleo como punto de partida para empezar esta crítica social de nuestro distrito, pero que esa crítica local se puede extrapolar a una crítica nacional y veíamos que casi un 60% de los chancallanos no tenían un trabajo fijo, que vivían en precariedad porque en cuanto a se detiene esto, ya no tienen ingresos. ¿No? Esa es la precariedad, ¿no? Esa es la precariedad que sufre la mayoría de los peruanos. Entonces, en Chancay veíamos que había una pobreza escondida, aparentemente, porque no está muy presente en las redes. No digo que no se deba resaltar, por ejemplo, las partes bonitas de nuestro distrito, con un afán o con un énfasis hacia el turismo, ¿no? Pero en nuestro distrito hay mucha pobreza escondida y esta pandemia lo está demostrando, ¿no? Está demostrando porque en el momento en que se nos ha impedido salir de casa, ya no tenemos nada para mantenernos, ¿no? Y este hambre es el que ha generado, pues, la multiplicación de contagios y el caos y la tristeza de que tenemos en Chancay y muchas víctimas. Estos últimos días creo que me parece que han sido 7 víctimas mortales en Chancay en los últimos 2 o 3 días. Es terrible porque además los contagios siguen avanzando, todavía no se encuentra un tratamiento que pueda hacer bajar la tasa de mortalidad, ¿no? Entonces hay que seguir teniendo mucho cuidado, pero ¿cómo le dices tú a alguien, cuídate, no salgas, cuando esa persona está obligada a salir? Es muy difícil, el gobierno no ha estado reactivo y no debemos caer tampoco en el oportunismo, por ejemplo, de la oposición, de criticar al gobierno como si fuese el gobierno el culpable. El gobierno es culpable, evidentemente, ¿por qué? Porque continúa con una política que viene desde hace 30 años, ¿no? Una política de liberalizarlo todo y bueno, estas son las consecuencias. Efectivamente, a propósito que mencionas los temas locales, desde Francia, ¿qué opinas de toda esta situación? Nos comentabas un poquito el tema de los fallecidos, que es básicamente lo que más preocupa en Chancay y las consecuencias de que están padeciendo algunas personas víctimas de la enfermedad. ¿Qué piensas tú como chancayano en el extranjero? Bueno, Chancay es, digamos, un reflejo de lo que está pasando en el Perú, ¿no? Lo que pasa a nivel nacional. Y, a ver, evidentemente que hay casos singulares, como el caso de Lambayeque, como el caso de Loreto, terrible, 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 la verdad. Y el gobierno incluso no deja que los médicos cubanos vayan allí porque la embajada de Estados Unidos hace presión. Pero bueno, Chancay decía es como, digamos, un reflejo de lo que está pasando. Mencionabas tú la precariedad, la informalidad, eso ha propiciado que los contagios se multipliquen, ¿no?
Mencionabas tú al principio que antes habíamos hablado de la debilidad de nuestro sistema de salud. Claro, en Chancay también. En Chancay también no tenemos un lugar donde los enfermos puedan ir a aislarse, puedan o simplemente a recibir una botella de oxígeno. Yo recuerdo hace muy pocas semanas, un chancayano, policía creo, eh, una de sus hijas mostró en redes sociales cómo estaba sentado recibiendo oxígeno, no tenía una cama y ella estaba haciendo una campaña valerosa, la verdad, y loable. ¿Y cómo es posible que mi hijo tenga que hacer eso para que su padre no pueda, deba encontrar una cama en el hospital? No debemos llegar a eso. La precariedad es grande y las autoridades locales, es cierto, no tienen mucha mano para mejorar esto, pero sí pueden hacer algo, sí pueden salir a denunciar, sin miedo, salir a denunciar, a decir, oye, no tenemos nada, no tenemos absolutamente nada. Entonces, esto tiene que cambiar mucho, 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 mucho. Tenemos que tener, por ejemplo, una farmacia pública que pueda abastecer a la gente, ¿no? Y que no, esta farmacia impida, por ejemplo, que estas farmacias, en todo el país, farmacias públicas, que impida que pues, las farmacias privadas abusen de la gente, o en todo caso el gobierno debería actuar, actuar en estos casos, ¿no? Se habla de no estamos en guerra para justificar la muerte de los médicos o, de los enfermeros, pero sin embargo estamos en guerra, pero cuando se trata de tocar el negocio de algunas personas, pues ya no estamos en guerra y hay que respetar la ley, ¿no? Creo que eso nos debe llevar a reflexión y nos debe empujar a que tomemos cartas en el asunto, porque si queremos que esto cambie, somos nosotros mismos los que tenemos que hacerlo cambiar, acercarnos al poder. Y solo desde el poder se puede cambiar las cosas. Claro. Andy Reina, por ejemplo, un señor que entrevistamos aquí también en Líder Noticias, proponía, ¿no?, el hecho de que se implementen los comedores populares en Chancay debido a la necesidad económica que hay en las zonas rurales, acá en el mismo cercado incluso, ¿no? Y finalmente el gobierno ha anunciado que se van a fortalecer esos comedores a fin de que puedan atender. Imagínate a esos extremos que estamos llegando. Hoy día salió una nota internacional, ¿no?, en un medio extranjero, señalando que los peruanos están sobreviviendo en algunos sectores con las ollas comunes. Imagínate a qué extremo estamos llegando. Sí, creo que esto se está dando en muchos lugares. No creas que solo en Perú. En Estados Unidos se han visto colas enormes de la gente en California para conseguir un plato de comida. Y porque, bueno, porque están dentro de un sistema que no toma en cuenta a la comunidad, sino que busca el enriquecimiento individual desmedido. Y no nos damos cuenta de que eso, a la larga, cuando viene un problema como este, nos pasa factura, ¿no? Yo creo que implementar un comedor popular con todos los, bueno, todas las exigencias que el momento amerita, ¿no?, de higiene, de seguridad y tal, puede ayudar muchísimo, pero es que tenemos la capacidad, la logística para implementarlo rápidamente. No, ¿por qué? Porque también se ha ido limitando a ese estado, ¿no? Y esas personas que siempre están diciendo, no, el Estado hay que desaparecerlo y tal, pues imagínense si no hubiera un Estado hoy, estaríamos saqueando todas las tiendas, nos estuviéramos comiendo entre nosotros. Entonces, creo que es necesaria una política pública fuerte, una política pública que prevea este tipo de situaciones, ¿no? Y tener recursos suficientes como para poder paliar una epidemia como esta, ¿no? Creo que si los bonos se hubieran dado o se hubieran decretado el primer día de la cuarentena, la gente no habría tenido que salir siempre todos los días, ¿no? Hemos visto que se ha querido paliar un poco esto con el propio dinero de la gente, ¿no? Porque mucha gente ha tomado su dinero de las AFP y ha tenido que autofinanciarse, ¿no? Pero vemos que el Estado no ha estado presente y vemos que las grandes fortunas, los
extraen todos los recursos naturales del país, tampoco se han visto presentes. Vemos que no quiere un impuesto a la fortuna, un impuesto a la fortuna que se aplica en muchos países. Muchas veces nos dicen, bueno, hay que ser igual que tal país, que Noruega, que Suecia, que Dinamarca. Esos países tienen impuestos a la fortuna y sin embargo, cuando queremos aplicar eso en el Perú, ya no quieren. Importante entonces reforzar, la vida pública y eso no se va a hacer desde arriba, sino tiene que hacerse desde abajo, desde el pueblo, desde los trabajadores y que se tienen que organizar. Efectivamente. Muchas gracias, Andy Reina, por todas estas opiniones que nos has vertido en esta entrevista. Por favor, tu despedida. Y esperamos, obviamente, que las cosas mejoren, no solamente en Chancay, que es la tierra que te vio nacer, sino también allá en Francia, donde tú estás residiendo ya en los últimos años. Sí, bueno, precisamente el día de hoy cumplo 17 años fuera del Perú. Hace un 26 de mayo del 2003 llegué a Madrid, entonces, y bueno, ahora vivo en Francia, pero sí, es una efeméride. Bueno, así es la vida, a veces uno tiene que partir. Y nada, pues quiero despedirme dándole mucha fuerza a los chancayanos. Vamos a ayudarnos entre nosotros, hay que resistir, tenemos que vencer a esto. También me gustaría saludar a mi madre que seguramente está escuchando. Ayer fue su cumpleaños. Un beso, un abrazo. Ya espero que el próximo año pueda ir y darle un gran abrazo porque ahora esta distancia es un poco complicada. Y nada, los chancayanos que se comprometan, que sin compromiso político vamos a seguir igual. Nos van a seguir robando y nos van a seguir burlándose de nosotros. Y nada, adiós Chancay y Gina, gracias otra vez por invitarme. Muchísimas gracias. En Líder Noticias hemos conversado